Revisamos este ejemplo que tiene que ver con reactores y el enunciado dice así: para una reacción irreversible de primer orden A produce B en un reactor de flujo pistón, ¿cuál es la expresión para la conversión X mayúscula en función del tiempo de residencia tau? La velocidad específica de reacción es K y la concentración inicial es CA0. Y reviso primero dos conceptos, que es la conversión, y luego reviso tiempo de residencia. De ahí podemos inferir la respuesta y posteriormente hago el análisis completo de dónde se obtiene la respuesta. Entonces lo primero que voy a escribir aquí es esa conversión. Pues está definida como los moles que reaccionan. En este caso pues es un sistema abierto de unidad de tiempo de la especie A, los moles que reaccionan, entre los moles que se están alimentando. Y si se multiplica por 100, pues es el porcentaje de conversión. Pero así es como está definida la conversión. Su valor más grande es 1, su valor más pequeño es 0. Y lo otro es el tiempo de residencia. El tiempo de residencia está definido como es un tiempo promedio, es el volumen del reactor entre el flujo volumétrico, que también lo podemos calcular como la longitud del reactor, del reactor, entre la velocidad lineal. ¿Sí? Entonces, esos son los dos conceptos que están aquí, que son parte de la pregunta. Y ese tiempo de residencia, pues mientras más largo sea el reactor, pues más tiempo de residencia está. Específicamente aquí, pues la molécula que buscamos que se transforme en B. ¿Sí? Si vemos las respuestas, podemos analizar pues dos casos. Voy a tomar primero el inciso esta. Nos dice que la conversión es 1 menos E a la K por tau. Y la podemos analizar entonces en dos casos límites. ¿Qué pasa si no tengo reactor? Si la longitud es 0, es decir, el tiempo de residencia es 0. Esa ecuación nos va a predecir pues 1 menos 1 nos dice que no hay conversión, como es de esperarse. Si no existe el reactor, pues no hay conversión. ¿Qué pasa en otro extremo si el reactor es muy grande? Es decir, ¿qué pasa si L tiende a ser infinito? En esa circunstancia, pues ahora el tiempo de residencia pues también tiende a ser infinito. Y si sustituimos ese infinito por acá, pues vamos a obtener que la conversión es 1 menos E a la menos infinito, o 1 menos 0, pues. Y entonces esa solución nos dice que la conversión sería 1. Y pues tiene sentido, si el reactor es infinito, pues todo A eventualmente se va a convertir en B. Entonces esa respuesta luce bien. ¿Qué pasa si ahora analizamos otra de las respuestas, la segunda? Ahora vamos a tomar esta. Dice que la conversión es E a la menos K tau, perdón. Y entonces lo analizamos para esos dos casos límites. Tau tiende a 0 y tau tiende a infinito. Y lo que vamos a obtener es, aquí la conversión nos dice que es 1. Y acá nos dice que la conversión es 0. Y por lo que ya comenté en la respuesta anterior, pues esto no tiene sentido, porque nos dice que si el reactor es infinito, la conversión va a ser 0 y no está bien. Entonces, esta respuesta B no es la solución. Si vemos ahora la que sigue, la C. Si ahora revisamos esta de aquí, pues esta va a ser peor, porque nos dice que la conversión es una relación lineal con el tiempo de residencia, y pues en tau igual a 0, pues ahí sí tiene sentido la respuesta, no hay conversión. Pero si tau es infinito, pues nos va a decir que la conversión también es infinita, y eso por supuesto que está mal. Entonces esta respuesta tampoco está bien. Y finalmente la última respuesta
nos presenta esta opción, la analizamos igual, que pasa en t igual a 0 y vamos a obtener 0 entre 1. Entonces otra vez nos da una respuesta decente para tau igual a 0, nos dice que no conviertes nada puesto que no hay reactor, que nos dice si tau es infinita. Antes de sustituir ese, pues vamos a, en ese caso, pues k por tau, ahora lo voy a escribir aquí. En ese caso k por tau sería mucho mayor que 1. Y antes de sustituir reviso el límite, sería kt entre 1 más k tau, pero pues el denominador esencialmente, este 1 de aquí pues no es importante. Y entonces nos dice que la conversión es 1. Entonces este sí predice los límites apropiados de conversión esperada, pero pues solo una de las respuestas es correcta. Entonces ahí hay dos opciones, las dos cumplen con estos dos límites. ¿De dónde va a salir la solución? Pues va a tener que salir de un balance microscópico de masa. Entonces primero voy a dibujar aquí voy a cambiar de página y voy a representar este reactor de flujo tapón, al que, como ya dije, pues le alimentamos cierto flujo volumétrico y la composición de lo que estamos metiendo le voy a llamar CA0. Entonces aquí va a estar el eje Z, aquí va a estar entonces el 0, el largo del reactor va a ser L, y pues algo está saliendo al mismo flujo. Ese sería nuestro sistema muy simplificado. La premisa es, conforme vas avanzando hacia acá, pues la concentración de A pues va cambiando con la posición Z, ¿sí? Eso es a lo que le llamamos reactor de flujo tapón. Todo lo demás no se está considerando. Lo más sencillo para hacer el análisis pues es tomar una sección delta Z y pues viéndolo con conceptos de transferencia de masa, pues aquí estaría entrando cierto flux de A en esa posición Z y estaría saliendo uno diferente en Z más delta Z. Entonces un flux que entra y uno que sale. ¿Por qué son diferentes o por qué esperarías tú que son diferentes? Pues porque aquí está ocurriendo una reacción en esta sección que estamos seleccionando, pues ocurre una reacción. El problema nos dice que es de primer orden, es decir, aquí está pasando una velocidad de reacción dada por esa expresión, y eso es lo que te hace que los fluxes pues sean diferentes. Para resolverlo también necesitamos el área de flujo. Entonces nada más voy aquí a medio representarlo. Si el reactor pues estuviera cuadrado, pues tendríamos algo así. Entonces el área de flujo pues es esto en azul que estoy aquí rayando. Entonces este sería el área de flujo, el área perpendicular a esos fluxes. Hacemos entonces nuestro balance microscópico para la especie A, y lo voy a hacer en estado estacionario, como generalmente se analizan estos sistemas. El primer término del balance pues es un 0, porque este es el término que tiene que ver con la derivada de SA con respecto del tiempo, pero lo estamos analizando en estado estacionario, entonces ese primer término es 0. Luego viene el término de entrada de A a este balance, pues lo estamos haciendo en esta sección. Lo estamos haciendo pues aquí en este volumen de control que marcamos. Entonces, ¿cuánta masa está entrando? O moles. Pues sería NaZ, eso que ya definí. Este es un flux, está por unidad de área, hay que multiplicarlo por el área de flujo, por eso la marqué porque la necesitamos. Y lo que sale pues va a ser Na en Z más, un poquito más adelante, delta Z, pero el área de flujo es la misma. Entonces ese es A y A que entra y que sale de nuestro volumen de control. Y lo otro que pasa ahí en nuestro sistema pues es la cinética, o es esta reacción que sería menos K por C,
una cinética de primer orden. Pero estas cinéticas por sus unidades pues son por unidad de volumen. Hay que multiplicarlo entonces por ese volumen de control que nosotros seleccionamos, que sería A por delta Z. Ese sería entonces el balance microscópico para la especie A en ese volumen de control. Voy a definir el delta como normalmente lo conocemos. Un delta está definido como salidas menos entradas, de manera tal pues que entonces puedo tomar pues un delta de ese flux, y así como está aquí pues sería NA Z más delta Z menos NA en Z. Y lo que tenemos nosotros, que es esta parte de aquí, pues está al revés. Entonces lo que realmente tenemos nosotros es menos delta Z. Entonces todo esto habría que multiplicarlo por 1 para obtener la expresión que nosotros tenemos en estos dos primeros términos. Entonces lo voy a seguir haciendo por acá. Me paso para atrás. Bueno, lo voy a hacer aquí. Entonces ya definimos delta. Y entonces podemos escribir esto como 0, igual. Puesto que el área es constante, la puedo factorizar y entonces nos quedaría un delta del flux en la dirección Z. Voy a dividir también de una vez toda esta expresión por delta Z. Entonces nos quedaría menos K, sea área delta Z, y todo dividido entre delta Z. Voy a seguir aquí, borro la parte esta de arriba. El área pues se nos va a cancelar todas en estas expresiones. El área de aquí y de acá la vamos a eliminar y hacer la operación esta con delta Z, y de una vez voy a hacer que el delta Z tienda a ser 0, de tal manera que vamos a obtener 0 menos el cambio del flux en Z con respecto a Z, y menos K por CA. Esto que el delta Z pues se va a cancelar. Entonces obtenemos esta expresión, que sería el balance microscópico. Voy a pasar del lado izquierdo a esta derivada, y entonces eso es lo que obtenemos hasta el momento. Lo que sigue es definir pues ese flux a que es igual, y para eso pues también aplicando conceptos de transferencia de masa, pues ese flux debe ser un flux difusivo en la misma dirección Z. Aquí. Este es el flux difusivo más el flux convectivo, que son los dos fenómenos que podemos tener. Voy a escribir la velocidad. La velocidad lineal pues no es otra cosa que el flujo volumétrico entre el área de flujo. Entonces la velocidad lineal por la concentración. Este es el flux convectivo. Y en estos problemas, puesto que la velocidad es grande, el flux convectivo va a ser mucho más grande que el flux difusivo. Y podemos entonces eliminar este término y solo quedarnos con la convección. Entonces voy a sustituir esto BCA aquí. Y vamos a obtener la derivada de BCA con respecto a Z es igual a menos K por CA. La velocidad pues es constante, la podemos retirar de esta derivada. Y voy a pasar CA para el otro lado también, para dejar CA del lado izquierdo. Y del lado derecho nos va a quedar menos K por delta Z. Esta ecuación que obtenemos pues ya la podemos aplicar el operador integral con la velocidad constante, o como sea, puedo integrar, y esta velocidad pues la podemos retirar porque es constante, y el menos K pues también. Entonces vamos a obtener B de CA en
de z, esto es lo que vamos a integrar, es igual a menos k delta z. Y voy a usar los límites por los que ya conocemos en z igual a 0, que sería este punto, la concentración es a 0. Y me voy a venir hasta acá, hasta z igual a L, que estaba por acá. Y la composición aquí pues la voy a llamar CaL, lo que va a estar saliendo. Vamos a quitar esto. Entonces la integral pues es sencilla. Perdón, aquí ya puse, me sobraba esta parte. Aquí en lugar de esto, aquí me equivoqué. Aquí era de CA en CA. Entonces obtenemos esta expresión y el resultado de la integral pues sería b, y aplicando los límites pues va a ser logaritmo natural de CaL entre CA0, y eso va a ser igual a menos k por L. Despejamos CaL entre CA0 y vamos a obtener que es e a la menos k tau, que esta parte de la derecha de esta ecuación es una de las respuestas, pero ya establecimos que no tiene sentido. Pero este sería entonces el resultado de la composición de A a la salida del reactor. Ya con esa expresión podemos regresar a lo que ya teníamos. Aquí lo voy a volver a escribir. La conversión son moles que reaccionan de A por moles alimentados. En el reactor, pues puesto que hay una entrada y una salida, la diferencia entre los moles que entran y los que salen pues debe ser lo que son los que reaccionaron. Entonces también puedo aquí establecer esta ecuación como moles que entran de A menos moles que salen de A del reactor entre moles que entran, o los alimentados pues. Y esta es la que voy a usar, es la misma de arriba, nada más que los reaccionados pues lo calculo como esta diferencia. Voy a poner aquí mismo arriba los moles que entran, es todo por unidad de tiempo, pero está dividiendo, entonces es irrelevante. Los moles que entran pues es otra cosa que F por CA0, así fue como lo pusimos acá. El producto de estos dos pues te dice los moles que están entrando, y el producto de estos dos pues te va a decir los moles por unidad de tiempo que están saliendo. Entonces la primera parte del numerador es eso, los que salen es FCAL, y los que entraron pues es el mismo término. De tal manera que entonces la conversión es FCA0 menos FCAL entre FCA0. Los flujos volumétricos son irrelevantes, y si divido de una vez entre CA0 me va a quedar 1 menos CAL entre CA0. Esa es la respuesta a la conversión. Y CAL entre CA0 pues ya establecimos aquí que es E a la menos K tau. Entonces la respuesta final pues es esto. Y entonces esta es la respuesta correcta.